Amén. Amén, amados hermanos. Damos la bienvenida. Feliz tarde, feliz noche, donde se puedan encontrar todos ustedes, hermanitos. Y continuamos con el Evangelio del libro de Lucas, recordando que habíamos visto parte de ese capítulo 1 y estuvimos viendo cómo fue ese ese momento en que se anuncia el nacimiento de Juan, el que predicaba que se arrepintieran y que vendría ese Señor Jesús. Bueno, en este libro particular estuvimos observando esto. Y bueno, continuamos, hermano Agustín. Si tenemos algo que seguir viendo o nos quedamos haciéndole un repaso de todo. Tú me dices, Agustín. No, vamos a continuar. De todas maneras, no podemos decir más de lo que está escrito. O sea, la Biblia es la que habla por nosotros. Amén, varón. La idea es que no pongamos palabras nuestras ni suposiciones nuestras, sino que sea la Biblia la que hable, pues, porque al final es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, como habíamos dicho ya en estudios pasados, estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Se le atribuye a Lucas porque es el que estuvo más tiempo con Pablo en su viaje misionero. A partir del segundo viaje misionero, cuando llega a Filipos, ya vemos a Lucas activamente viajando con Pablo y siendo testigo de todo lo que él hacía. Hasta lo vemos en Roma, cuando llega a Roma, cuando el naufragio, vemos Lucas siempre con Agustín. Pablo. Y, y entonces se le atribuye porque él fue el que escribió, o sea, el Evangelio, el libro de Hechos, que Lucas habla mucho en primera persona. Se le atribuye a Lucas porque tuvo con Pablo, es lo que se cree. Y fue dedicado a una persona que aparentemente era muy eminente, excelentísimo Teófilo, un tal Teófilo, que no sabemos realmente quién es. Sabemos que era alguien que había conocido el Evangelio, había conocido a la palabra de Dios, y que Lucas se interesó en poner todas las cosas en orden para que él comprendiera todo desde el principio. Y vemos que Lucas, o el escritor de este Evangelio y de Hechos, él investigó diligentemente para que todo lo que él escribiera fuera la verdad. O sea, que él tuvo que entrevistar a muchos de los testigos presenciales de los hechos para poder tener la información que vemos hoy en día en este Evangelio, igual que los primeros 14 capítulos de Hechos de los Apóstoles, donde Lucas aparentemente no estaba todavía. Entonces él investigó diligentemente y estas dos cartas, o estos dos, el Evangelio y la carta, el libro de Hechos, fue dedicado o escrito para este Teófilo, que era alguien muy eminente, porque él lo trata como excelentísimo. Sabemos que Lucas, como Pablo mismo lo llama allá en Colosenses, el médico amado. Y un médico en ese tiempo era una persona de mucho prestigio. Y así sería este hombre que se llamaba Teófilo, de tanto prestigio, mucho más grande o mayor que Lucas, que el mismo Lucas lo llama excelentísimo. O sea, era alguien que era muy importante dentro de la sociedad, aparentemente. Aunque Teófilo significa amigo, posiblemente Lucas describió esto a todos los que son amigos de Dios o amados de Dios, posiblemente. Pero en mi parecer no es así. En mi parecer fue un hombre que se llamaba Teófilo, aparentemente. Entonces él empieza la narración, primeramente dedicándole la carta a Lucas, a Teófilo, ¿verdad? Diciendo que todos trataron de poner en orden las cosas y él ahora le escribe en orden todas las cosas que habían sucedido. Y él empieza con la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Y vemos cómo se le aparece a Zacarías, que era uno de los sacerdotes de la clase de Abías. Ya eso lo estuvimos hablando la semana pasada, cuál era la clase de Abías. Eran 24 clases, cada uno le tocaba cada 6 meses, una semana, la administración de lo que era el templo, en la quema del incienso, y en este caso, al orden de Abías, le tocó fue a Zacarías quemar el incienso dentro del templo. Entonces, cuando él estaba en esas labores, es cuando se le aparece el ángel Gabriel. Él mismo se identifica, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel, y, y venía a anunciarle algo importante para él, para, para, para Zacarías. Y es que ahí va a haber, o sea, él iba a tener un hijo con su esposa,
a pesar de que su esposa ya era de edad avanzada, como él dice, ya era una persona que, aparte que era estéril también, y que iba a tener un hijo con ella, que hasta el mismo Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? O sea, ¿cómo va a pasar esto? O sea, imposible. O sea, para Zacarías eso era una cosa imposible que se pudiera hacer, porque el caso era que su esposa era anciana, era estéril y él no veía posibilidad de que eso pudiera hacer. Y por él no haber creído en el anuncio del ángel Gabriel, el ángel le dice que ahora quedarás mudo. Y Zacarías, después que escucha la noticia, él queda mudo, dice que él sale de dentro del templo y no puede hablar, no puede hablar. Pero se da el anuncio del ángel, dice que Elizabeth concibe un hijo en su vejez. Dice el 24, versículo 24 del capítulo 1. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Le quitó la afrenta entre los hombres, porque el hecho de ser estéril en aquella época era como alguien que era rechazado hasta por Dios, pues, porque era mal visto una mujer estéril. Era como alguien que Dios no apreciaba. Entonces era alguien que tenía una frente que era mal vista por los hombres, por la sociedad, por el hecho de, acaba de pasar un avión, por el hecho de ser estéril. Pero ya Dios había quitado su afrenta porque había quedado embarazada de Juan. Después él continúa la narración, Lucas, hablando de la anunciación de Jesús, de cómo Jesús iba a nacer, de quién iba a nacer. Y el mismo ángel, dice que el mismo ángel Gabriel fue enviado por Dios, dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, especialmente a una virgen desposada, que ya estaba desposada, que ya estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, que era de la casa de David, era de la descendencia del linaje de David, o sea, que venía de la descendencia de Judá, la misma descendencia de David, porque era la profecía tenía que cumplirse, y Jesús venía de la descendencia de David. O sea, de por sí David, como hemos estado viendo en los Reyes, era un hombre conforme al corazón de Dios, y de esa descendencia viene el Mesías. Y entonces el ángel, cuando entra a la presencia de María, que era la Virgen, aparentemente sabemos que en ese tiempo, cuando una mujer se iba a casar o iba a ser desposada siendo virgen, era una mujer muy joven, era una mujer que probablemente podía ser hasta adolescente, a lo mejor no llegaba ni siquiera a 17 años de edad. Los hombres normalmente en aquella época se casaban mucha más de edad, o sea, había mucha diferencia de edad entre el hombre y la mujer. José podía ser mucho mayor que María, pero María probablemente era una mujer adolescente, no era muy de mucha edad. Y con todo eso, el ángel se le aparece donde ella y dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Se le hace una salutación que no es normal, que ella misma se sorprende cuando escucha la salutación del ángel. Dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El Señor es contigo, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque el anuncio que le traía el ángel es que iba a quedar embarazada del Mesías. O sea, era una noticia que todas las mujeres de Israel estaban esperando. A veces, cuando una mujer era estéril, también la tristeza de ella tenía que ver con eso, porque no podía tener un varón y el cual podía haber sido el Mesías. Entonces también esa era parte de la afrenta que tenían las mujeres estériles. En este caso, ella fue muy favorecida. Dios estaba con ella. Fue bendecida, fue escogida entre todas las mujeres para que de ella naciera el Salvador del mundo. Ella se sorprende por las palabras que había dicho, por la salutación del ángel. Y el ángel después le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, el anuncio del ángel fue, concebirás un hijo en tu vientre y llamarás su nombre Jesús. O sea, ya de una vez el ángel, así como le anunciaron a Zacarías, ya Dios de una vez le dice cuál va a ser el nombre que va a tener el ser que iba a nacer.
En el caso de Zacarías, el ángel se le aparece a Zacarías. En el caso de María, no se le aparece a José, sino que se le aparece a María directamente, a la que iba a ser la madre del Salvador. Dice que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino tendrá fin. Ok, un amigo que tengo aquí al lado, ya se fue. Ella entonces se sorprende y le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, porque lo normal es que una mujer puede quedar embarazada después que se casa, después que tiene a su esposo, es la manera como queda embarazada. Y entonces el ángel le explica a ella, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ella iba a nacer, iba a quedar embarazada siendo virgen, porque iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo posará sobre ti. O sea, que ella iba a quedar embarazada milagrosamente. O sea, Jesucristo nace o llega al vientre de María milagrosamente. Se une en la carne, o sea, la humanidad con la deidad en ese momento. Jesucristo, por tanto, es tanto 100% Dios como 100% humano, porque en ese momento se unen las dos cosas, humanidad con deidad, porque es el Espíritu Santo el que engendra a Jesús en ese momento, pero nace de carne. Por eso Juan, cuando escribe su evangelio, él empieza diciendo que el verbo se hizo carne, porque nació de una mujer, nació de forma humana, como nosotros. Por eso, porque así tenía que ser, así tenía que cumplirse, porque él venía a cumplir la misión, y la misión era morir por nosotros, algo que en el principio ninguno de ellos entendió, que les costó mucho entender, pero que era el propósito que Dios tenía para el nacimiento de su hijo, que él tenía que pagar y cumplir la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Entonces el ser que nacerá, el santo ser que nacerá, se ha llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijos de su vejez, y este es el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril. Entonces vemos la diferencia de edad entre Juan y Jesús. Dice que ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando se le anuncia a María que iba a tener o iba a quedar embarazada del Mesías, de Jesús, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Fíjese que para Dios no hay imposible, es el anuncio que le da él a María, que nada hay imposible para Dios. Y eso hay que creerlo. Fue lo mismo que le dijo Dios a Abraham cuando ellos dudaron, porque dudaron de que Dios pudiera darles un hijo en su vejez, a Sara. Y hasta Abraham se ríe, Sara se ríe, o sea, porque les pareció que era imposible que Dios pudiera hacer eso. Y ahí es cuando Dios le dice, porque no hay nada difícil para Dios, o sea, para Dios no hay nada difícil. Y aquí dice que no hay nada imposible. O sea, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso la confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. Ahora, lo que sorprende más de esta historia del relato de Lucas es la respuesta de María, y es lo que decíamos la semana pasada. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Fíjese, María, como decíamos, probablemente era una mujer adolescente, una mujer que no sé a qué edad podría haber llegado, pero qué edad podría haber tenido, pero probablemente no tenía mucha edad, porque era la edad que se casaban las mujeres vírgenes, cuando ya eran adolescentes prácticamente. Pero ella, en su fe, en su amor por Dios, en su disposición de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios, ella tiene una disposición de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios. Y ella le dice, he aquí la sierva del Señor. Y cuando hablamos de la sierva, el siervo era como el esclavo. Era el que no tenía voluntad propia, sino que se sujetaba a lo que su Señor le dijera. Y en este caso, María simplemente le dice al ángel, he aquí la esclava del Señor. O sea, yo hago conforme a la voluntad de Dios. Voy a hacer conforme a la voluntad de Dios, sin saber cuáles iban a ser las consecuencias de todo esto.
porque sabemos cómo era la ley de los judíos o la ley de Moisés en ese tiempo. Una mujer desposada que saliera embarazada sin que no fuera de su marido, que simplemente sin estar casada, podía ir hasta la muerte, podía ser apedreada hasta la muerte por fornicación o por adulterio. En este caso ya estaba comprometida con María, prácticamente ya era su esposa, y el hecho de estar embarazada podía morir. Y el mismo esposo era el primero que tenía que empezar a acusarla o acusarla a ella de haber faltado a él por haber quedado embarazada de otra persona. Pero ella no se paró en esos problemas, o sea, no se paró en eso. Ella confiaba en Dios, ella sabía que Dios la podía sacar de cualquier situación, de cualquier dificultad o cualquier cosa que pudiera acontecer, porque el mismo ángel Gabriel fue el que le anunció esto. O sea, el mismo Dios le anuncia esto. Y si Dios tiene un propósito para nosotros, Dios lo va a cumplir. Dios siempre nos va a ayudar en cualquier situación que podamos estar o pueda resultar de la decisión que podamos tomar para cumplir la voluntad de Dios. Dice, hágase hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, aquí estoy. Es como tú quieras, Señor. Y el ángel se fue de su presencia. Fíjese que el ángel se fue, no dijo más nada. Porque la respuesta de María fue única. O sea, creo que nadie en la Biblia, bueno, por lo menos en este caso María, que era una mujer, era adolescente, era una mujer joven, es difícil pues tener esa fe y esa convicción que podía tener María para aceptar la voluntad de Dios de esta manera, a pesar de las consecuencias que podían acarrear esto. Porque primero que le iba a rechazar iba a ser José, y vemos que la rechazó. Él la rechazó secretamente. Él no quería acusarla, porque la amaba, dice que él la amaba. No quería acusarla, como dice Mateo, él la amaba y no quería acusarla, pero ¿qué hizo Dios? Dios no lo dejó así, sino que se le aparece en sueño y le dice, recibe a María, porque lo que te dijo ella es verdad. Lo que engendrado está en ella es del Espíritu Santo. Y dice que él recibió a María, y para todos en el pueblo, para todos allá en Nazaret, era hijo de José. Pero María dice la Biblia que llevaba todas esas cosas en el corazón, siempre escondidas en el corazón. ¿Algún comentario hasta acá? Y continuamos con el versículo 39. Sí, a mí me gustaría comentar. Primero, yo he visto, ahorita que inicié el grupo con las damas de allá, donde está la hermana Marlene y todas las hermanas, comenzamos a estudiar sobre las mujeres en la Biblia. Y tenemos a María, estaba estudiando sobre María y vi una versión que dice que Dios estaba contento con ella. Y yo decía que Dios comenzó a estar contento conmigo desde el mismo día en que obedecí el Evangelio. Ahí él empezó a mirarme con agrado porque hice la voluntad de Dios, pues, y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, el Señor siempre va a estar agradado. Y no queriendo contradecirte, pero por lo que he estudiado, sí hay otras partes en la Biblia donde dice, hágase conforme con tu voluntad, Señor, y eso lo vemos en el Salmo 40, cuando David le dice al Señor, hágase conforme como está escrito de mí, ¿verdad? Y en hebreo 10, creo que es 10, o si 10, donde Jesús dice, hágase, Señor, conforme a tu voluntad. Pues entonces, si vemos ejemplos donde hombres y mujeres, pues en este caso María, dijeron, hágase conforme a tu voluntad, Señor. Entonces, ese era mi comentario. Amén. Así es, hermano. Esa es la fe de verdad. La fe verdadera es hágase en mí tu voluntad, o sea, sin medir las consecuencias. Porque era difícil, o sea, uno se remonta a la época de María, o sea, la época del primer siglo, y no era fácil, o sea, lo que le tocaba afrontar ella por el hecho de quedar embarazada de alguien que no era su esposo. Porque eso de que era del Espíritu Santo, o sea, era difícil que alguien se lo creyera. El mismo esposo no se lo creía, porque imagino que ella se lo dijo. Tuvo que aparecerse el mismo Dios en sueños y decirle, recibe a María, porque lo que te dijo es verdad, lo que está engendrado de ella es del Espíritu Santo.
O sea que él mismo la estaba rechazando en secreto porque dice que la amaba, o sea, o sea, porque él sabía que si la acusaba, la iban a matar. Era el dictamen, pues. O sea, eso era lo que le pasaba a las mujeres cuando les pasaba estas cosas. La iban a matar. Y él no quería, pues entonces la rechazó secretamente. Secretamente. ¿Alguien más con comentarios o continuamos? Continuamos. Ok, el 39. Dice, en aquellos días, ¿cuáles aquellos días? Cuando se le aparece el ángel a María. O sea, cuando se aparece el ángel Gabriel a María y le hace la anunciación sobre el nacimiento de Jesús. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Fíjese que ella se levantó después que supo la noticia, después que el ángel se le aparece, le da la noticia que iba a quedar embarazada, quedó embarazada, porque eso sucedió enseguida, no pasó mucho tiempo. Dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa. Fíjese que fue deprisa. ¿Por qué María fue deprisa? O sea, ¿cuál era el apuro que tenía María de ir a la montaña, a una ciudad de Judá? Dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, ella fue deprisa a visitar a Elizabeth. Dice el versículo 36 que ella era parienta de Elizabeth. La semana pasada estuvimos hablando de ese parentesco que podía tener María con Elizabeth. Sabemos que Zacarías era de la tribu de Leví, era un levita porque era sacerdote. Y Elizabeth tenía que ser de la misma tribu. Ellos no se mezclaban, por lo que hablábamos la semana pasada del problema de las herencias. Aunque los levitas no heredaban la tierra, sino que ellos vivían entre las demás naciones. Fíjense que cuando ella visita a Elizabeth vivía en una ciudad de Judá. O sea, vivía junto con los judíos. ¿Por qué? Porque los levitas, ellos vivían junto con las otras 11 naciones, mezclados con ellos, porque eran los que ministraban las cosas de Dios. Entonces ellos tenían que vivir mezclados con ellos. Y Elizabeth y Zacarías vivían en una ciudad en Judá, cerca, me imagino que donde vivía, bueno, me imagino que yo, era una ciudad, dice que de pies de la montaña, una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó. No sabemos cuál era la ciudad, pero probablemente no era muy lejos porque María fue hasta allá. O sea, y ese tiempo tenía que caminar. Pero ella fue deprisa. ¿Por qué? Porque ella fue deprisa. O sea, ¿cuál es la razón que María tuviera para ir corriendo, de ir deprisa? Y que Lucas haga ese énfasis de que ella fue deprisa. No simplemente fue a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, sino que fue deprisa, apurada. Yo imagino cuando ella recibe la noticia del ángel, ella tenía que compartirlo con alguien. Aparentemente, la familiaridad que Elizabeth tenía con María eran porque eran israelitas. O sea, porque tanto Leví como Judá eran hermanos. Eran dos hermanos que formaron la tribu de Judá y la tribu de los levitas. Pero eran hermanos y por tanto todos los descendientes de esas dos tribus eran familia, eran primos, vamos a decirlo así. Y ellos aparentemente tienen que ver con esta parentela que tenía Elizabeth con María. Porque no podían, ellos normalmente no se mezclaban, según lo que leímos la semana pasada, ellos no se mezclaban entre las tribus. Si eras de la tribu de Leví, te casabas con levitas. Si eras de la tribu de Judá, te casabas con judíos. Y así, cada una de las tribus se casaban con su parentela por el problema de las herencias. Entonces ella fue deprisa porque ella tenía mucha confianza, imagino, con Elizabeth, a pesar de la edad que tenía Elizabeth, a diferencia de María. O sea, Elizabeth era una persona, Elizabeth era una persona ya de cierta edad, mayor. María era una mujer que ni siquiera se había casado, todavía era virgen todavía, o sea, era adolescente aparentemente. Y fue deprisa a compartirlo con ella, o sea, la noticia, el embarazo, de que se había cumplido lo que el ángel le había dicho a María. Ella tenía que compartirlo con alguien. Aquí nunca se menciona en la Biblia o en ninguna parte que María, o de la madre de María, o de la familia de María, o los padres de José, no se sabe si ella tenía mamá o no tenía mamá, pero aparentemente ella veía a Elizabeth como una madre, probablemente, porque a la que ella acudió inmediatamente después de que supo que estaba embarazada, fue a Elizabeth. Fue deprisa hasta allá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Dice el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo.
¿Qué pasó cuando María saluda a Elizabeth? Dice, la criatura saltó en su vientre. O sea que la voz de María influenció a la misma criatura, o sea, el mismo Juan el Bautista que todavía estaba en el vientre de Elizabeth. Dice que fue un acontecimiento que la misma Elizabeth resalta. Y ella exclama en el versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces el mismo Juan el Bautista salta en el vientre de Elizabeth y dice algo muy importante acá y que me gustaría que nos paráramos un poquito en esto. Dice, y fue llena del Espíritu Santo. O sea, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué significará esa llenura del Espíritu Santo? Porque muchas veces en la Biblia se habla de esto, de que fue lleno del Espíritu Santo. Esteban, cuando fue elegido como uno de los diáconos allá en Hechos capítulo 6, dice el versículo 5. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjese que Esteban era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo? Fíjese que el Espíritu Santo no es un líquido ni es un gas para que uno se llene de eso. O sea, tú no te puedes llenar con algo que no es líquido o no sea gas. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, por tanto es una persona. Entonces, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? O cuando uno se llena del Espíritu Santo, como Elizabeth le pasa en este momento. Ella es llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa estar lleno de algo? Fíjese aquí mismo en Lucas, si nos vamos un momentico a Lucas capítulo 5, en el versículo 26, vemos cuando Jesús hace un milagro y cura a un paralítico. Él cura un paralítico. Y dice el versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Dice que ellos estaban llenos de temor. En el capítulo 6, en el versículo 11, cuando Jesús cura a un hombre de la mano seca, él hace el milagro de la curación del hombre de la mano seca, dice el versículo 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Dice que se llenaron de furor. ¿Cómo se llenaron ellos por lo menos en el versículo 26 dice que se llenaron de temor. O sea, lo que tú tengas dentro te hace actuar. O sea, tú vas a actuar conforme a lo que tú tengas dentro, lo que tú tengas lleno. Es lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a obedecer. Si tú estás lleno de temor, tú vas a actuar conforme al temor que tienes. Entonces, tus decisiones van a ser tomadas conforme al temor que tienes. Son las decisiones que vas a tomar. Si tú estás lleno de furor, como dice el versículo 11 del capítulo 6, tú vas a actuar de acuerdo a la ira que tengas. Las decisiones que vas a tomar van a ser decisiones de acuerdo a la ira que tengas. O sea, van a ser decisiones que tienen que ver con la ira. O sea, van a ser decisiones influenciadas por la ira. Cuando tienes temor, son decisiones influenciadas por el temor. Si nos vamos a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5. Un momentito, Efesios, Colosenses. Me perdí Efesios. Aquí está. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice el apóstol Pablo en Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Fíjese que Pablo le está escribiendo a cristianos. Y sabemos que nosotros en el momento que somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo. O sea, todos nosotros recibimos el Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, ya ellos habían recibido el Espíritu Santo. Pero les dice, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. O sea, no se llenen de vino, no se embriaguen de vino. Llénense o ser llenos del Espíritu, llénense del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si yo me lleno de vino, si yo me lleno de alcohol, ¿cómo voy a actuar? ¿Cuál va a ser mi comportamiento y mediciones? ¿Basadas en qué? En lo que yo tengo dentro. Si yo tengo dentro es una borrachera, embriagarse, van a ser tomadas de acuerdo a lo que yo tengo dentro. Es lo que yo voy a obedecer, es lo que yo tengo dentro. Pero si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo va a ser mi proceder? ¿Conforme a qué? A lo que yo tengo dentro. Si yo tengo dentro el Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a actuar conforme a lo que el Espíritu Santo me enseña, me dice, conforme a la voluntad de Dios. Eso va a ser mi actuar. Ahora, ¿cómo me lleno yo del Espíritu Santo? Dice que esta Elizabeth, cuando la criatura saltó en su vientre, dice, fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué fue llena del Espíritu Santo? Porque Elizabeth, cuando salta la criatura, fue llena del Espíritu Santo. Porque sintió a Dios. O sea, el hecho de que María haya llegado y le haya saludado y el vientre, su criatura haya saltado en su vientre, ella sintió a Dios en su vida. Se llenó de Dios en el momento de su vida. Y cuando uno está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, cuando uno siente que Dios está contigo, cuando te has llenado de Dios, en este caso, para nosotros llenarnos de Dios sería estudiar la palabra de Dios, comprender y escuchar a Dios cada día en nuestras vidas. Nosotros vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, vamos a actuar haciendo la voluntad de Dios. Y es lo que hacían estas mujeres. Ellas estaban llenas del Espíritu Santo y actuaban conforme a la voluntad de Dios. Porque María obedecía de corazón a todo lo que el ángel le dice, a pesar de las situaciones o lo adverso que podía ser para ella esa situación, lo peligroso que podía haber sido esa situación por ella, porque ella estaba llena del Espíritu Santo, porque Dios estaba con ella. Ella sentía a Dios en su vida y ella actuaba conforme a la voluntad de Dios, sin ver atrás, confiaba en Dios. Y esa debe ser la actitud nuestra también, llenarnos cada día. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, como dice Efesios, como las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Pero tenemos que llenarnos cada día. Eso, Agustín, disculpa que te interrumpa. Dime. Hermano, cuando nosotros estamos en el bautismo, Ajá. estamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Sí. Y a medida que vayamos nosotros incursionando y aprendiendo y edificándonos y alimentándonos, hablamos de la llenura del Espíritu Santo por nosotros los cristianos, pues. Porque puede haber un cristiano que sea sellado, pero un cristiano, cuando tú ves su forma, su manera de actuar, su manera de hablar, es una persona que está raquítica o es una persona bulímica en base a lo que es la parte de la escritura, esa llenura del Espíritu Santo. No, sí, yo soy cristiano, está bien. ¿Y cómo estás tú? Tú estás, y por eso es que el Señor habla muchas veces que nosotros, la mayoría de las veces, pues, y te explica desde el principio que nosotros tenemos que tomar leche espiritual, pues, porque debemos comenzar, desde el principio debemos comenzar a llenarnos del Espíritu Santo, una leche espiritual hasta que tengamos alimentos sólidos. Y esto en manera metafórica te habla completamente de esa llenura del Espíritu Santo. No, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Conoce a Dios, tienes a Dios en tu corazón, obedece el evangelio, obedece la palabra, edifica a otro, multiplica lo que el Señor te manda hacer. Entonces, eso es parte, ¿no? Pues eso lo estábamos estudiando nosotros ayer, el sello del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y que mira, yo verdad que habla en verdad de una forma espectacular cuando me identifiqué con este tema porque ayer precisamente lo estábamos estudiando. Exactamente. Fíjate que cuando tú hermano, sientes... bueno, hermano, yo ratificando lo que está diciendo el hermano Fidel, es lo que yo, estudiando a María, era lo que yo me imaginaba, porque María venía de ser una mujer bien instruida en la ley y en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y yo la veo a ella imitando a David.
Y precisamente por eso, porque ella tendría conocimiento de quién era David, ¿verdad? Y lo que David manifestó, y que eso mismo tuvo que ella haberle transmitido a su hijo Jesús, pues, porque ella fue parte de la formación de Jesús desde niño. Entonces veo que llenarnos es precisamente eso lo que habla el hermano Fidel, pues, es llenarnos de su palabra, de su conocimiento, pues. Ahí es donde realmente estamos, podemos decir, estamos llenos del Espíritu Santo. Gracias. Sí, hay dos cosas importantes, Agustín, que hay que aclarar, ¿no? Que nada para el Señor es obligado, ¿no? Por supuesto, nosotros cuando somos sellados por el Espíritu Santo, es por nuestra voluntad, ¿ok? Y también cuando nosotros estamos llenándonos del Espíritu Santo, es por nuestra voluntad, porque cuando el Señor no nos va a venir a nosotros, nos va a inyectar aquí, nos va a meter un chip para llenarnos del Espíritu Santo, del conocimiento, ¿no? Nosotros debemos tener la voluntad. Eso depende de cada uno de nosotros, hasta dónde podamos nosotros alimentarnos de la palabra del Señor para ser llenos del Espíritu Santo en esa característica que estamos nosotros viviendo nuestra vida como cristianos, edificándonos para llegar a ser santos. Ahora la palabra, a llegar a ser santos. Entonces cada uno de nosotros tiene esa forma de dejarlo o tomarlo. Y cuando hablamos también en Romanos capítulo 12, 1 y 2, también habla de que nosotros debemos presentarnos como cuerpo de sacrificio vivo. Dice santo, agradable a Dios en un culto racional. ¿Verdad? Y en Efesios capítulo 4, 30 y 31, nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por lo cual fuiste sellados. Por lo cual fuiste sellado. Esto es como para ponerle la guinda al pastel, ¿no? Para el día de la redención, dice acá, quítense de vosotros toda amargura y toda ira, y todas las cosas están allí. Pero es importante que nosotros sepamos cuando estamos llenos o cuando nos estamos llenando del Espíritu Santo. Muy buena me gustó esa acotación. Además, estaba esperando allí a ver para preguntarnos sobre esto, pero ya tú lo tenías ahí adelantado, hermano. Dios te bendiga. Amén. O sea, cuando tú estás lleno de ira, tus decisiones se basan en la ira. O sea, tu vida se va a basar en la ira que tú tengas. Si tú estás lleno de temor, tus decisiones van a estar basadas en el temor y tu vida va a estar basada en el temor. Si tú estás lleno de vino, estás borracho, tus decisiones van a estar basadas en eso, en lo que tú tienes por dentro, de esa borrachera. Tu vida va a estar basada en eso. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu vida y tus decisiones van a estar basadas en Dios. Esa es la diferencia. Fíjense cómo Elizabeth termina hablando acá con María. Dice después que María saluda a Elizabeth, dice que la criatura saltó en su vientre. Y dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Fíjate, exclamó, no se lo dijo así suave, sino a gran voz, o sea, como para que todo el mundo escuchara. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Fíjese, la madre de mi Señor venga a mí. O sea que ya Elizabeth tenía la información de que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, que era el Mesías, el que iba a nacer, el Señor. Ella tenía esa información. Ya ella sabía. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Cómo identificó ella que era la madre de mi Señor? Por esto, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fue la señal. Yo no sé quién le dio esa señal, quién le dio la información a Elizabeth sobre esto, pero ella sabía que María tenía en su vientre al Señor.
al Hijo de Dios, a mi Señor, fíjese, a mi Señor, la madre de mi Señor. Y él ni siquiera era un niño que ni siquiera había nacido todavía. Era el Hijo de Dios, pero no había nacido. Juan era mayor que él en 6 meses. Pero ya ella lo identifica como mi Señor, que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, para ella era un honor que María la haya visitado, que haya ido a visitarla en ese momento. Entonces, nosotros también tenemos que procurar lo mismo, ser llenos. Ya tenemos el Espíritu Santo, como dice, puede ser que esté raquítico, pero somos hijos de Dios porque ya recibimos la adopción. En el momento que fuimos bautizados, nosotros recibimos la adopción como hijo de Dios. Cuando el hijo pródigo salió de su casa, él fue a cometer locuras, él fue a derrochar vivir perdidamente, dice la Biblia, malgastando el dinero. Pero no dejó de ser hijo de su papá. Estaba raquítico. El mismo padre, cuando habla con el hijo mayor, le dice: tu hermano estaba muerto, pero ahora está vivo, pero seguía siendo su hijo. O sea, el padre siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Y esta es la condición nuestra. Podemos tener hermanos que estén raquíticos, que estén hasta muertos, se hayan apartado completamente de Dios, se hayan ido al mundo. Pero ¿cuál es nuestro deber como cristianos? Recibirlos con los brazos abiertos, como hizo el padre con el hijo pródigo. Igualito, era mi hijo amado. Y Dios a todos los recibe. Todo aquel que venga a Dios, Dios lo recibe. Y más cuando ya hemos recibido la adopción como hijo de Dios, en el momento que fuimos bautizados, en el momento que hemos recibido, como tú dices, como dice Efesios también, el sello del Espíritu Santo. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces ya nosotros fuimos sellados. ¿Cuál es el sello que tenemos nosotros? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos hace hijos de Dios, que nos hace formar parte de la familia de Dios. Y nosotros tenemos el deber, como tú decías, es una decisión nuestra, el llenarnos cada día de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Cuando yo me lleno de la palabra de Dios, me estoy llenando de lo que Dios ha dejado en su palabra, de lo que el Espíritu Santo ha dejado escrito, para que nosotros cada día nos alimentemos. Para llenarnos tenemos que alimentarnos, y la alimentación que necesitamos nosotros cada día, aparte de la alimentación material, porque necesitamos comer, es la alimentación espiritual, y llenarnos cada día de esta palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, no hay otra cosa que vaya a interrumpir en nuestras vidas o vaya a incursionar en nuestras vidas para que tomemos decisiones erradas. Tenemos que cada día estar llenos de la palabra de Dios, alimentarnos cada día de ella, vivir conforme a la palabra de Dios. Porque si yo estoy lleno de la palabra de Dios, todas mis decisiones van a estar basadas en la palabra de Dios, van a estar basadas en la voluntad de Dios. Toda mi vida va a estar basada en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Son las 8:54. Hermano, se me está haciendo de noche, ya casi no me ven. Tengo una lamparita aquí prendida aquí arriba en el caso. Te vemos dice el versículo 45. Agustín. Dígame, hermano. Dígame. Te vemos bien. Ah, ok. Dice Sí, el versículo 45. Dígame, hermano. Solamente acordarnos que Juan, el capítulo 16, dice, dice, déjame buscarle un segundito nada más. Es No os dejaré, no, 16. La obra del Espíritu Santo. lo tenía en la mente y se me fue. Pero ahora mismo agarro. Versículo 14 dice, hablando del Espíritu Santo que viene sobre ellos, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo, en el caso de Elizabeth, ella recibió la información de que María estaba embarazada con el Hijo de Dios. Y eso me encanta porque cuando Pedro confiesa
cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Él dice, tú eres el Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué dice? Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿verdad? Estamos hablando de una revelación directa. Esto es una de las formas en que estaba trabajando el Espíritu Santo en aquel momento, ¿no? No quiere decir que lo haga todo el tiempo, ni mucho menos. Pero en este momento puede ser que el Espíritu Santo le informa a Elizabeth. Por eso Elizabeth de repente sabe lo que está pasando. Y no solamente Elizabeth, sino el que va a ser Juan el Bautista, el feto, también sabe. Y brinca de alegría. Solo eso quería comentar. Fíjese el 45, como lo dice, lo comenta Lucas. Y bienaventurado, bueno, lo dice Elizabeth. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que se le fue dicho de parte del Señor. O sea, bendita. ¿Quién fue la que creyó? María. Porque se le cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Y qué es lo que le fue dicho de parte del Señor? Como Elizabeth, como dice el hermano pues, Roberto Miranda, como dice el hermano Roberto, o sea, ¿quién le dijo a Elizabeth lo que el Señor le dijo a María? Porque ella misma lo está diciendo, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Cuando ella fue llena del Espíritu Santo, como dice, de repente hubo revelación. Amor, Dios le reveló a Elizabeth quién era María y la señal que ella iba a tener en el momento que supiera quién era la madre del Señor, del que iba a nacer. Porque la señal fue eso. Tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La criatura saltó de alegría. Esta fue la señal. Y ella identificó a María como la madre del Señor, de mi Señor. Pudo haber sido la revelación del Espíritu Santo a Elizabeth, para que ella supiera quién era la madre de su Señor, de su Señor, de nuestro Señor, que iba a ser María. Al final las dos iban a cumplir una labor importante para Dios, tanto Elizabeth como María, porque Elizabeth iba a tener el que iba a preparar los caminos del Señor, y María iba a tener al Señor. O sea, imagínense las dos mujeres más importantes de la historia de la humanidad, las dos juntas, en una montaña de Galilea, de Judá. La montaña de Judá, hablando juntas. Las que fueron elegidas por Dios en ese momento, las que fueron visitadas, las dos por el ángel Gabriel en ese momento. Tenían una tarea importantísima, y era traer al mundo a esos dos hombres, tanto Juan el Bautista como Jesús, que iban a cumplir la labor que Dios había encomendado y que había sido profetizada muchos años antes de la fundación misma del mundo. Jesús fue profetizado, y Juan también fue profetizado de que él vendría a preparar los caminos del Señor. Era el Elías que iba a regresar o iba a venir nuevamente. Bueno, hermano, yo creo que hasta aquí podemos dejarlo por hoy. Mañana podemos ver el cántico de María, que es como un salmo, al estilo del salmo, como que era un cántico de agradecimiento al Señor y regocijándose en el Señor y viéndose ella misma con la bajeza, o sea, identificándose con la humildad que tenía María, y que Dios había mirado, la había mirado a ella, la había escogido, y ella estaba muy agradecida con Dios por lo que Dios había hecho con ella, por haber elegido. Y era un trabajo bastante difícil lo que tenía que cumplir María, pero estaba agradecida con el Señor por haber elegido para este trabajo importante, el más importante de toda la humanidad, que era traer al mundo al Mesías, al Hijo de Dios, el que iba a rescatarnos a todos nosotros del pecado y que iba a salvarnos, iba a hacer el puente para que pudiéramos llegar a Dios. Preguntas, muchas gracias, comentarios. mi amado hermano.